Hoy día vamos a abordar lo que son las estrategias de bienestar socioemocional en tiempos de pandemia. Como sabemos, estamos viviendo una crisis sanitaria y para eso es importante conversar sobre qué estrategias podemos aplicar en familia durante estos días. Y para conversar sobre este tema me acompaña al otro lado de la pantalla Loreto Vera. Ella es psicóloga del Departamento de Calidad Educativa de Junji. Loreto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Bueno verte. Sí, sí, y saludar también a la comunidad Junji, a las familias, a los equipos educativos Sí, que agradecerles están. por seguir nuestras entrevistas, por los buenos comentarios que nos dejan cada vez que subimos este material, así que le enviamos un saludo a todas ellas. Loreto, aquí tengo preparadas las preguntas para la Perfecto. entrevista de hoy. Es un tema muy interesante por la realidad que están atravesando muchas familias en este tiempo en el que los jardines infantiles tienen suspendidas sus actividades, en el que vivimos una situación muy distinta a la que nos estábamos imaginando meses atrás. Así que, Loreto, para partir, quería preguntarte cómo podemos favorecer la expresión y el reconocimiento de las emociones en niños y niñas. Mira, Beatriz, la expresión, los niños y las niñas van expresando su malestar, su bienestar desde muy pequeños, incluso antes de nacer. Y poco a poco sus emociones se van enriqueciendo, van teniendo nuevas vocalizaciones, van teniendo distintos tipos de llanto, van teniendo distintos tipos de expresiones corporales. ¿Y cómo podemos reconocer y acompañar estas emociones? Depende mucho de los adultos significativos, de cómo estos adultos escuchamos, somos sensibles a esas señales, cómo validamos estas emociones va a ser clave para que los niños expresen con confianza estas emociones y también nosotros también podamos irlas reconociendo en la medida que vamos leyendo cada una de estas expresiones. Qué En ese importante sentido, lo que dices tú antes que sigamos de adulto responsable o adulto significativo, para dejar en claro que aquí es la familia completa la que tiene un rol muy importante dentro de este contexto. así es fundamental que la familia, los adultos y también otras personas significativas para los niños y las niñas que pueden estar hoy día viviendo en conjunto o también con las personas que se van comunicando, donde también los niños van expresando estas emociones. Ahora, en ese sentido, es clave para favorecer la expresión de emociones, por ejemplo, jugar con los niños y niñas. Los niños expresan su mundo interno a través del juego, a través de los dibujos, a través de la expresión de su creatividad y por lo tanto todo lo que podamos realizar en este sentido con ellos favorece que ellos expresen y además todo lo que vamos generando en esta sintonía de ir respondiendo a cada una de sus señales, ir conteniendo su pena, ir conteniendo sus inquietudes, irlos acompañando también en la alegría. Los niños van aprendiendo mucho de la expresión emocional de sus adultos y también para ir reconociéndolas es clave los vínculos que se van generando con todas sus redes. Entonces es fundamental para el bienestar de los niños poder favorecer, validar y reconocer estas emociones que van apareciendo en distintos contextos. Y en este sentido también en la medida de que aprendemos a expresar las emociones, a decirlas, a reconocerlas, favorecemos el bienestar y generamos herramientas para toda la vida también. Entonces en Sí. ese sentido es clave porque así comprendemos mejor nuestro mundo más interno y también comprendemos mejor y podemos desarrollarnos mejor en el mundo también en que vivimos. Sí, Loreto, es algo muy importante lo que tú ahí nos dices, que los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo y para la vida adulta también. Entonces, quisiera conectarte con la pregunta que te voy a hacer ahora. Estamos viviendo en un tiempo muy distinto, como lo mencionábamos antes, en el que hay mucha ansiedad en la familia, eh, pero los niños en esta etapa están generando también cambios emocionales. ¿Qué cambios puede esperar el adulto en el niño y en la niña y cómo abordarlo también? Porque si bien el adulto es muy entendible que está atravesando por un cuadro emocional muy distinto también, pero ahí hay una niña y un niño que necesita todo el apoyo de su padre, de su madre, de sus abuelos, necesita más contención y más cuidado que nunca. Así es, este contexto particular de pandemia, así como también otras situaciones complejas que pueden ocurrir en la vida, le va a generar a los adultos y claramente también a los niños probablemente mayor ansiedad, mayor irritabilidad, mayor angustia, a lo mejor mayores emociones más confusas también. Entonces, en este sentido,
estas emociones se van expresando de distintas maneras, como tú bien decías. Por ejemplo, podría ser que un niño tenga más dificultades para dormir en este tiempo, y ahí es clave como un adulto está presente para contener y acompañar. Tenemos que tener más paciencia también muchas veces porque podemos tener distintos requerimientos. Por ejemplo, el llanto podría ser más intenso, más prolongado, podría ser que presenten algunas conductas también que sean distintas a las que ya estaban desarrollando. Por ejemplo, un niño que ya caminaba, que vuelva a gatear, un Los niño que pañales, vuelva a lo mejor va a tener que volver a los pañales. también, o puede ser que claro, vuelva a tener descontrol de esfínter en algunas ocasiones, vuelva a querer dormir con el adulto, si ya dormía solo o sola en su cama. También, por ejemplo, podría alterarse las relaciones, podría querer jugar menos o con menos intensidad, podría estar más decaído. Y ahí es clave cómo los adultos nos Sí. desplegamos para estar atentos. La primera infancia nos necesita, ellos las No niñas tan y los niños. vulnerables, Loreto. Imagínate, a ellos también le cambió el contexto. Estaban asistiendo a un jardín infantil o estaban compartiendo con otros familiares y eso también se les quitó de un momento a otro. Entonces, son tan chiquititos, es tan necesario contenerlos. Así es, ellos están en un momento tan clave de la vida, requieren tanto acompañamiento y ahí y requiere de que estemos muy atentos también a lo que nos quieren expresar. Y en ese sentido es clave, por ejemplo, conectarnos con lo que les va ocurriendo y como ir generando una comunidad también de cuidado, que se fortalezca esta comunidad de cuidado que tenemos al interior de las familias o con los vínculos significativos y que, por ejemplo, conversemos respecto a lo que nos pasa. Conversemos que cómo estamos, qué nos ocurre, qué sienten, si están tristes, verbalizarlo, si están nerviosos. En el caso de bebés, por ejemplo, acunarlos, ponerlos cerca, por ejemplo, poner atención en nuestra respiración cuando los tenemos cerca, respirar más lento, que eso también nos aquieta, porque claramente esto se va todo interrelacionando. Si el adulto está más ansioso, más inquieto, también va Se lo inquietando traspasa. al niño. Claro, porque ¿qué ocurre? En primera infancia los niños aún no logran calmarse por sí solos, necesitan de los adultos y los adultos van compartiendo estas estrategias también que van desplegando. Entonces ellos van reconociendo y conteniéndose y también los niños van incorporando estas estrategias. Entonces, clave, cómo vamos también expresando estas estrategias de calma a los adultos, cómo las vamos incorporando, por ejemplo, en un caso concreto, si ocurre algo y el adulto se contiene, se calma, reconoce lo que le pasa, el niño también va a ir incorporando esa emoción y va a tener más recursos y herramientas para también ir acompañando las emociones que también les van ocurriendo en todos estos contextos. Qué bonito ese término de comunidad de cuidado. Me gusta mucho. Y entre paréntesis, tú nos estás aportando estrategias muy buenas y muy concretas. Ayer había una charla de los 5 principios, que es una charla que generó la Subsecretaría de Educación Parvularia con Fundación Chile. Y ahí, por ejemplo, una estrategia que tú nos puedes entregar más era, por ejemplo, contener al niño físicamente, pero también hablarle. Porque como tú dices, la voz, el sonido y el ritmo podía calmar a ese niño y le podía Así, transmitir seguridad, no solamente con, por ejemplo, al abrazarlo, sino que el adulto también transmitírselo a través de la voz, el ritmo, no hablarle fuerte, sino que hablarle de forma más delicada, y que increíble cómo todo eso calmaba al niño. así es. Y el lenguaje es un tremendo recurso Es un también tremendo para recurso. poder contener. El canto, hay niños que con ciertos cantos también se regulan mejor. Ya la sola voz del adulto significativo los relaja, los hace sentir bien y además en ese sentido validar las emociones también. A veces los adultos sin querer decimos, pero no te enojes o ¿por qué lloras tanto? Y en vez de eso decir, entiendo que estés enojado, entiendo que estés triste, lo comprendo. ¿Qué pasó? ¿Se te rompió el juguete? Ah, podríamos repararlo juntos. Ah, podríamos buscar otro. O a lo mejor ese juguete que se rompió ahora podría ser otra cosa. Y desde la creatividad, desde el juego, irnos conectando. Es como una danza de ir sintonizándonos en las emociones. Hay un Y ritmo, como tú decías. de contarse las cosas. Oye, si De, escuchan un ladrido, es mi perro. Que estas son cosas de trabajar en casa. Mira, lo voy a tener que contener emocionalmente con todas tus estrategias.
Oye, Loreto, pero qué importante lo que nos comentas, el tema de dialogar, de comunicarse. Es una herramienta fundamental, sobre todo con niñas y niños. Como nos cuentas tú, no solamente preguntar qué te pasa, sino que también ahondar en el por qué, ¿cierto? Y en ese sentido, por ejemplo, podemos hacer que es algo muy interesante con los niños más pequeñitos y también con niños de 2, 3, 4 años. Por ejemplo, cuando ellos nos expresan algo que les cuesta en ese momento verbalizarlo de alguna manera, pero vemos que los niños nos expresan con sus ojos, con su boca, con su expresión, cómo arrugan la frente, cómo ponen el cuerpo. Entonces podríamos decirle, parece que esto no te gustó. Claro. Ah, o parece que esto no te agrada. Siempre como pregunta, no como aseverándolo, porque vamos a ir leyendo lo que nos dice, lo que nos expresa el niño. Pero es increíble todo lo que el niño expresa con su cuerpo también, con los balbuceos, como te decía, con los tipos de llanto. Cuando un niño siente dolor versus un niño que quiere el contacto de su mamá, son distintos llantos, tienen distintos tonos. Los balbuceos, el goce cuando los niños expresan, también tienen diversos matices. Y en ese sentido, por ejemplo, un niño más grande también, y parece que esto te gustó mucho, esto te gustó hacer, o parece que esto, como tú decías, esto te relaja, esto te hace sentir mejor, ay, qué bueno, y el niño va sintiendo y también va pudiendo comprender qué es lo que está sintiendo, va internalizando esas emociones y también las va conectando con palabras, con significados, que también es un proceso que los adultos son claves en ese desarrollo. Qué buenas estrategias y qué buenos consejos también, Loreto. Dado el tiempo, vamos a tener que terminar la entrevista, pero es un tema muy, muy, muy atractivo y muy bonito también. Te agradezco todos los consejos que nos diste, todas las estrategias. Yo acá las voy a ocupar. ¿Podría hacerte una cortita para terminar? Sí, por supuesto, todo lo que quieras. Por ejemplo, además del juego y la creatividad, podríamos desarrollar muchas estrategias con los niños más prácticas y como comunidad, si el adulto está más tenso, más ansioso, puede desarrollarla y también, porque el adulto si se contiene, contiene también a los niños. O por ejemplo, también podría ser por una videollamada que realicen alguna actividad que ayude a calmar y a fortalecer esta comunidad. Por ejemplo, la mariposa, que es un ejercicio de conexión corporal, juntamos los dedos y nos damos pequeños golpecitos uno al lado, uno a un lado y a otro lado, y eso nos ayuda a conectar nuestro cuerpo, relajarnos y conectar ambos hemisferios. Mira, esa mariposa se ocupa mucho en situaciones de emergencia. O también respiración. Por ejemplo, la guatita como un globo. Cuando estamos nerviosos respiramos rápido. Cuando estamos tranquilos es una respiración más abdominal que infla la guatita, por ejemplo, y se separan los dedos como en un globo y después baja. Y eso también podemos hacer conteniendo la respiración y relajándola. También, por ejemplo, podemos ir conectando las distintas partes del cuerpo, cómo sienten los niños las manos, cómo sienten sus pies. Por ejemplo, que tensen los pies y que después los relajen, que tensen los hombros y que después los relajen. Que se vayan conectando con cada una de sus partes del cuerpo. Y también estar en el presente. Las estrategias regulatorias nos ayudan a estar en el presente, en el aquí y el ahora. Por ejemplo, algo muy sencillo, que elijan su fruta y que primero la miren, luego la huelan, luego la prueben y se detengan en el sabor, en cada uno de los detalles. Ese es un tremendo ejercicio de estar en el presente y que ayuda a la calma de toda la familia y que nos permite estar en este presente, que nos ayuda a lo cotidiano. Entonces, en ese sentido, cuentos de emociones, cuentos de estrategias de calma, que pueden ir acompañando e involucrando a toda la familia. O como te decía, hacerlo a distancia, con una videollamada con la abuela, con alguna tía que quieren mucho. Y esto va a ir generando y fortaleciendo esta comunidad de cuidado que hay al interior de cada una de las familias y sobre todo alrededor de los niños y las niñas, quienes queremos que sean siempre bien tratados y sean cuidados en estos espacios. Comunidad de cuidado, entonces. Qué lindo mensaje para finalizar esta entrevista. Loreto, te lo agradezco una vez más por haber estado junto a nosotros y por haber acompañado a distancia también a todas nuestras familias, a todas nuestras educadoras y técnicas, a nuestra comunidad Junji. Y bueno, enviarte un abrazo y ojalá nos veamos pronto en persona.
Así es, un abrazo Vamos a también. abrazar y contener entre todos. Sí, un abrazo para ti también y para la familia y para Sí, la te mando un comunidad. abrazo gigante. Gracias, Chao, chao. Toret.